El senador nacional por Santa Fe, Marcelo Lewandowski, presentó en la Cámara Alta un nuevo proyecto de ley para la protección ambiental, restauración y uso racional sostenible de los humedales y sus servicios ambientales. Ese es el nombre completo del proyecto de ley. Y vamos a charlar con Marcelo Lewandowski, que está en contacto con nosotros, para que nos cuente detalles de esta nueva iniciativa. Marcelo, ¿cómo va? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo les va a todos? Buen día. Bien, muy bien. Gracias por estos minutos. Bueno, Marcelo, contanos un poco en qué consiste la nueva iniciativa para un problema que es tan importante y sobre todo tiene tan preocupados a santafesinos, entrerrianos, bonaerenses y mucho a los rosarinos, sobre todo por el humo que llega a nuestra zona. Sí, ante todo quiero decir que es una herramienta más que puede tener quien quiera actuar aquí contra esto que está ocurriendo, que tanto nos aqueja. Ahí me están contando de un accidente también otra vez en la autopista. Una situación que realmente altera y da mucho enojo y mucha bronca. Esta es una herramienta más. Me parece que ya hoy hay suficientes elementos desde el artículo 41 de la Constitución como para que aquel que quiera actuar lo pueda hacer para terminar con todo esto que está ocurriendo y encontrar responsables, claramente. Pero bueno, lo que nosotros presentamos es un proyecto de ley en donde por primera medida determina los humedales, los clasifica, se determina qué puede ocurrir en cada uno de ellos, qué se puede hacer, establecer que cada provincia tenga su autoridad de aplicación y por supuesto con un control integral desde Nación y desde las provincias que están como nosotros contiguas a esos humedales. Y a partir de allí saber qué se puede hacer, qué no se puede hacer, pero por supuesto que cualquier cosa que se determine no puede estar ocurriendo, por ejemplo lo que está ocurriendo aquí, y la preservación de esos humedales es la mayor de las alternativas que tiene y la mayor de las preocupaciones que tiene este proyecto de ley. Claro, por ejemplo, para la zona de islas aquí frente a Rosario, que es uno de los humedales que debería estar en este inventario nacional que se propone en el proyecto, ¿se establecería ya de antemano cuáles son las actividades productivas o no? ¿Eso cómo se definiría? Claro. Cada provincia debe exponer qué piensa hacer allí y cómo lo piensa cuidar. Entonces, puede haber prácticas de alguna actividad, por supuesto que dentro de los controles y dentro de lo que exponga cada provincia lo puede determinar y debe saber cómo lo va a hacer. Estas prácticas de los incendios que se hacen habitualmente o de quema de pasturas se hace no solamente en los humedales, sino se hace en otros sectores. Ahora, ¿cómo lo va a determinar? ¿Cómo lo va a controlar? Y si no va a perjudicar al ambiente como lo está haciendo. Entonces, esto que están haciendo ahora con un delta que está seco, con la bajante, que no tiene cortafuegos como fue en otro momento, los distintos arroyos, las distintas lagunas, y produciendo además la extinción de especies nativas. Bueno, esto por supuesto que debe estar desterrado desde el comienzo de esas prácticas. Puede haber alguna tierra que se utilice para producción, se determina previamente y se expresa cómo se va a controlar, siempre y cuando no atente contra lo que habitualmente y lo que de origen está en ese lugar. Respecto de las sanciones, ¿se establecen también en el proyecto de ley o va a corresponder a cada uno de los estados provinciales? No, esto hay varias cosas, porque esto fue una discusión que hicimos cuando los distintos asesores han elaborado el proyecto. Yo quería realmente las sanciones más duras y que correspondan. Entonces, aquí hay una cuestión. Acá hay una cuestión que tiene que ver con sanciones administrativas puntualmente en esta ley, pero que no quita que uno pueda pensar en una modificación del Código Penal, algo que es más complicado, pero si no, las consecuencias de que esto realmente no se aplique y deriven en otras sanciones que puedan ser del ámbito civil o del ámbito penal. Esto es, explicado por los que entienden. Si vos quemaste y en donde no correspondía, primero tenés una sanción administrativa, ¿tá? Ahora, si además eso perjudicó y generó una afectación a un tercero, lo que puede ser la respiración hacia todos nosotros, un accidente en la autopista, la justicia tiene las herramientas necesarias para evaluar si además te corresponde una sanción penal.
y además si vos provocaste, como ahí veía que un apicultor liquidaron su producción de abejas, bueno, vos también podés recurrir a una sanción de tipo ya no administrativa, sino una sanción de tipo civil porque perjudicaste económicamente otro emprendimiento. O sea, que no solamente vos tenés una sanción administrativa, que sino la justicia hoy tiene herramientas para actuar en lo civil y en lo penal si correspondiese. Habrás visto también que hay otros proyectos en la Cámara de Diputados que están siendo esperados para el tratamiento, para ser girado a comisiones, que el tema se viene demorando y que va perdiendo estado parlamentario. ¿Por qué no avanza una ley de humedales? Y también preguntar si un nuevo proyecto entrando por el Senado no implica también sumar otro proyecto, pero al mismo tiempo que no está coordinado con otros que están dando vueltas en diputados o que han presentado otros legisladores. Bueno, lo que uno lo que uno de mínima tiene que hacer como legislador es tener propuestas y presentar proyectos. No significa que este tiene que ser el modelo a seguir. Simplemente que cuando entra en comisiones y hay distintos proyectos, uno va enriqueciendo, por supuesto que está expuesto a modificaciones y está expuesto a que de pronto salga un despacho único o salgan dos despachos, uno en mayoría y uno en minoría, y se pueda evaluar. No significa que sea una traba, al contrario, debe significar un enriquecimiento, ya sea si sale primero por diputados o si sale primero por senadores para que sea tratado. Me parece que cuanto más alternativas, mayores propuestas y después, bueno, cada legislador evaluará. No se contrapone, sino que suma, enriquece en todo caso el debate. Me parece que sí, que así por lo menos como muchas veces hay distintos proyectos para un mismo tema. Claro. Y el tratamiento, también ayer hablábamos con Leonardo Grosso del Movimiento Evita, que había presentado el de diputados, y él decía que hay a veces posiciones transversales en un eje temático, y puede ser también uno que tenga diferencias dentro de los partidos por las provincias a las que representes, por los intereses a los que respondan y demás. ¿Te parece que sucede algo de eso? Digamos que dentro del Frente de Todos puede haber voces a favor y en contra de una ley de humedales. Yo creo que lo que puede haber es intereses de determinadas provincias que tengan una determinada explotación dentro de un humedal y que de pronto crean que eso se puede ver perjudicado y entonces puedan trabar todo un proyecto. Me parece que esto hay que entenderlo como un recurso que no solamente tiene que verse la producción como un elemento a tener en cuenta, aquellos que quieran salvarla, que se puede producir y se puede proteger el medio ambiente, y además el mundo también está mirando cómo se produce. Nosotros de pronto eso es algo que no lo tenemos internalizado, pero el mundo no solamente que podemos proveer alimentos, sí, podemos proveer alimentos, pero el mundo está viendo cómo se producen esos alimentos. Si afectás el sistema, si afectás la ecología, si lo haces a través de prácticas que realmente sean las adecuadas. Entonces también está viendo el mundo, bueno, ahora puede verse un poco trabado por las necesidades y las urgencias de la guerra, como el tema energético, en donde se volvió a quemar carbón porque no tenían otra alternativa y dijeron, bueno, lo que dijimos que no iba, bueno, vamos a traer un poquito porque no tenemos cómo calentarnos y cómo cocinar, bueno, y cómo producir. Pero en realidad el mundo va camino a que no solamente entender qué hay que comer, cómo hay que comerlo, sino también cómo lo producen los países que lo consumen. Entonces también esto es poner en valor lo que nosotros le exportamos al mundo. Bien. Cambiando de tema y ya como última pregunta, la última vez que estuvimos hablando con senadores nacionales por la provincia de Santa Fe fue en ocasión de la visita de Aníbal Fernández como ministro de Seguridad a la Comisión de Seguridad del Senado. Allí hubo polémicas, cruces y también muchos reclamos a Aníbal Fernández. ¿Alguna reflexión sobre el momento particular que está viviendo Rosario con la violencia urbana, ese cruce con Aníbal Fernández, y si quedaron en algo concreto a partir de ese encuentro y de esa visita del funcionario nacional al Senado? Yo creo que cada estamento tiene que hacer lo suyo, la municipalidad, la provincia, la nación, entonces creo que todos tienen que terminar aportando y corrigiendo las cosas que faltan para que vivamos en una
provincia en paz y sobre todo nuestra región, la región del Gran Rosario. Por supuesto que nosotros expresamos día a día, así como nos ponemos a disposición para esto que fue el tema humedales, también coordinando algunas acciones con el Ministerio de Seguridad. Bueno, la llegada del Grupo Albatros, por ejemplo, a la isla, nosotros hemos hecho algún pedido, digamos, esto es una acción cotidiana y de gestiones que muchas veces no, la mayoría de las veces no se publicitan, ni en redes, ni en los medios, ni con comunicados, sino es una cuestión diaria de llevar inquietudes y llevar preocupaciones, no solamente a Nación, sino a los ministros, distintos ministros, bueno, ahora el ministro que ha asumido en los últimos días en la provincia, uno va viendo cuestiones y va tratando de solucionarlas o va tratando de gestionarlas, como lo hicimos con el fiscal Kishimoto, bueno, cosas que no se publicitan o que uno no puede estar contando cada una de las reuniones, pero me parece que en esto es una cuestión que uno no está en un ejecutivo, pero y que no tiene la lapicera final para decir determinadas cosas, pero sí para gestionar muchas veces lo que se pide o advertir sobre cosas que vemos que están mal y se tienen que mejorar. Entonces, no es una reunión y se solucionó todo. Esto es día a día y estar ocupados y preocupados por lo que está ocurriendo. Y como le dije al ministro en esa exposición, a mí cuando me vienen con estadísticas, realmente las estadísticas son altas. Si hay un muerto me preocupa. Ahora que las modificaciones sean de 150, 180, 200, estamos hablando de un piso enorme y de un dolor enorme. Entonces, esto es un día a día y una cantidad de cosas que hay que hacer desde todos los ámbitos y que hay que corregir seguramente hasta tanto tengamos una ciudad más vivible. Senador, gracias por estos minutos con la radio, muy amable. Un abrazo grande a todos. Hasta luego, buen día. Hablábamos con el senador Marcelo Lewandowski, senador nacional por el Frente de Todos, por la provincia de Santa Fe, por el nuevo proyecto de ley de humedales que ha presentado y bueno, también una reflexión en torno al tema de seguridad, la convocatoria que había tenido en su momento el ministro Aníbal Fernández y el debate que hubo con los senadores por Santa Fe.